¿Quieres enterarte de lo que está pasando en Puerto Rico? Conéctate con nosotros. Análisis Diario con Frankie Rodríguez Napoleoni. Entrevistas, análisis, temas de interés y mucho más. Análisis Diario con Frankie Rodríguez Napoleoni. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Facebook Live. Buenas noches, Puerto Rico. Muy buenas noches, distinguidos amigos que nos sintonizan a través de la página de El Vigilante Internacional, la página de noticias, La Voz de Frankie, y en mi página personal. Hoy nos complacemos en tener de invitado a una persona conocedor de estrategia política, conocedor del procedimiento parlamentario de Puerto Rico y también del Congreso de los Estados Unidos, una persona que fue gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que actualmente aspira a ser comisionado residente. Buenas noches, señora Acevedo Vilá. Muy buenas noches a ti, Frankie. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de tus páginas de Facebook. Gobernador, nosotros siempre comenzamos la primera pregunta encapsulándola en dos partes, pero es una pregunta fundamental. ¿Por qué y para qué usted quiere ser comisionado residente? Mira, ¿por qué salí la voy a modificar un poco? ¿Por qué salí del retiro? Yo no he estado en una papeleta desde el 2008, pasé el 2012, el 2016, tranquilo. Tenía un programa de radio, eso sí lo sigo dando, pero es un curso en las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. He publicado varios libros en ese periodo. ¿Por qué decidí volver al ruedo político, a la posición de comisionado residente? Fundamentalmente porque las cosas en Puerto Rico están bien malas y porque la situación de Puerto Rico en Washington está como nunca en la historia moderna de Puerto Rico en términos de su deterioro. Y sentí, el último comisionado residente del Partido Popular fui yo, 2000 al 2004. De allá para acá, todos los comisionados residentes han sido del Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González, y lo que ha habido es un deterioro tal que sentí que lo que yo represento, lo que quiere representar el Partido Popular, las fuerzas estadolibristas, había un vacío y que debía hacerme disponible para que primero el pueblo popular y eventualmente el pueblo de Puerto Rico decidiera pues si tengo la experiencia, la capacidad para enderezar el curso de Puerto Rico allá en la capital federal. Si las cosas hubieran estado buenas, es más, hasta regular aquí en Puerto Rico y particularmente en nuestra relación en Washington, yo me hubiera quedado tranquilo dando mi cátedra, opinando como siempre opinaba, pero vuelvo y repito, la situación es tan y tan difícil la que vive Puerto Rico y el deterioro en la capital federal es tal que decidí pues hacerme disponible. Gobernador, cuando usted estuvo en el retiro, en Puerto Rico comenzó a haber una decadencia, ¿verdad?, de apoyo hacia el Partido Popular, específicamente el voto de la gente íntegro, voto íntegro hacia el Partido Popular allá en las últimas elecciones del año 2012, ¿verdad? 2016, el Partido Popular redujo la cantidad de votos que siempre había obtenido, ¿verdad? El porcentaje más bajo en las elecciones del 2016. ¿A qué se debe eso y qué se pudo haber ocasionado ese desliz de seguidores del Partido Popular? Déjame ponértelo en el contexto y aquí me voy a poner un poco el sombrero de analista, que es el que tuve por varios años. Los partidos en Puerto Rico, quizás en Estados Unidos también, pero los partidos en términos generales y los dos principales partidos, el PIB un poco también, han perdido seguidores. O sea, en Puerto Rico se están dando dos fenómenos que se dieron dramáticamente en el 2016, veremos ahora en el 2020. Número uno, menos personas votaron íntegro por el Partido Popular y por el PNP. O sea, que el voto de los que se identifican como populares o PNP se redujo. Lo otro que sucedió en las elecciones del 2016, que es muy peligroso para nuestra democracia, es que aumentó el nivel de personas, el número de personas que dejaron de votar, los que se abstienen de votar. Y eso para mí es una tendencia sumamente peligrosa. En lo que tiene que ver con el Partido Popular, yo creo que el partido ha tenido y tiene unos retos de ajustarse a las realidades del Puerto Rico de hoy y de alguna forma convertirse en un instrumento
nuevamente de cambio social, de cambio positivo para el pueblo puertorriqueño. Estamos teniendo esta conversación el día después de una primaria aquí en Puerto Rico. Sé que me vas a preguntar de la primaria, pero ya veo la primera señal de que quizás estamos cambiando nuevamente el rumbo y aumentando el nivel de militancia y de esa conexión entre el pueblo de Puerto Rico y el Partido Popular. Quizás lo vimos ayer. Ayer, y me voy a anticipar porque te digo esto, ayer hubo primarias en el PNP y en el Partido Popular. Tú tienes que comparar la primaria de un año con la primaria de 4 años atrás. En el PNP había primarias para la gobernación hace 4 años atrás, Pedro Pierluisi contra Ricardo Rosselló, y ayer pues la hubo, Wanda Vázquez contra Pedro Pierluisi. Aunque todavía los números no son finales, se calcula que el PNP tuvo una pérdida de votantes de entre 150,000 y 200,000 PNPs que no fueron a votar en esta primaria. Es verdad que está el COVID y es verdad que hemos perdido población, lamentablemente luego de María se fue muchísima gente. Pero en el caso del Partido Popular, los números preliminares apuntan a un crecimiento que puede ser hasta de 50,000 votantes más que hace 4 años atrás. Así que veo la primera señal, obviamente hay que esperar ahora las elecciones del 2003, que el haber abierto el partido a primarias, que fue algo que yo reclamé desde la derrota del 2016, siempre dije, mire, la mejor ruta es abrirle este partido a la primaria, perderle el miedo a la primaria. Quizás, creo que se está comenzando a dar, que eso puede volver a aumentar el número de personas que se identifican con el Partido Popular. Obviamente está por verse de ahora de camino en 80 días, 70 y pico de días, está por verse qué sucede de verdad con los dos partidos principales. 91,000 votos obtuvo el candidato ganador, Charlie Delgado. Charlie Delgado fue alcalde de Isabela por espacio de 20 años. Presumimos, ¿verdad?, que debe de conocer lo que es la ley de municipios autónomos a cabalidad. Esa conexión de haber sido alcalde y de estar cercano al ciudadano lo acerca un poco más a lo que era el Partido Popular de antes. Bueno, si vemos el resultado de ayer, que Charlie ganó ampliamente con 60% del voto, todavía, como te dije, falta como un 25% de contarse, ya mañana tendremos los números finales, pero eso no va a variar mucho. Curiosamente ganó en toda la isla. O sea, al principio se creía que Charlie, su fuerza estaba en el oeste, sin embargo, ha ganado prácticamente la isla completa y ha demostrado que tiene la fuerza en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en las costas, en las montañas, en el este, en el oeste, en el norte, en el sur. Y yo creo que hay algo de lo que tú estás describiendo, ser un alcalde por 20 años, un alcalde exitoso de un pueblo pequeño, mediano, aparentemente le ha permitido hacer una conexión con la base del Partido Popular. Yo honestamente pienso, y es lo que he dicho en todas las entrevistas en el día de hoy, que Charlie en este momento y el Partido Popular son los que tienen el momentum para ganar las próximas elecciones. Que si Charlie logra esa misma conexión que logró con los populares, que los del área este, los del área sur no lo conocían, porque esa es la realidad. Y sin embargo, rápidamente él logró hacer un contacto sustantivo, emocional. Si eso lo logra con el resto del electorado, particularmente con los que deciden elecciones en Puerto Rico, que son los que no están afiliados a ningún partido, el Partido Popular va camino a una gran victoria el 3 de noviembre. Yo creo que el momentum, el empuje, quien lo tiene es Charlie Delgado en este momento. Hay una preocupación con alrededor de 20,000 votos. 20,000 votos que obtuvo Carmen Yulín. Esa preocupación es bastante válida porque esos votos los necesita el partido para ganar las elecciones. Aparentemente, pues hay sectores que dicen, no, ella no se unió porque la tildaban de comunista o de socialista y de diferentes epítetos, pero más sin embargo dio un mensaje con su ropa blanca y roja, o sea, enviando un mensaje, estamos aquí, somos del Partido Popular. Esa línea que también representaba el candidato a senador Marcos Rigao, que en tiempos anteriores se le tildó como plumitas liberales, ahora se le llama soberanista, es necesaria para ganar estas elecciones. Mira, ¿Hay alguna estrategia para volver a buscarlos? Mira, primero que nada, yo no creo que la votación del domingo fue una votación ideológica. Yo creo que fue más esto que estábamos hablando tú y yo. O sea, yo creo que personas de todos los extractos ideológicos dentro del Partido Popular se identificaron masivamente con Charlie Delgado.
las heridas en la primaria no fueron heridas profundas, o sea, pues sí hubo sus escaramuzas, pero nada comparado con lo que ha sucedido en el otro lado, en el PNP, donde prácticamente el bando de Wanda Vázquez quería meter preso a la gente de Pedro Pierluisi, y la gente de Pedro Pierluisi quería meter preso a la gente de Wanda Vázquez. Yo conozco a Carmen Yulín, conozco a Eduardo Batia, yo creo que ayer ellos fueron extremadamente deferentes y elegantes al aceptar la derrota, y yo sé que ellos están claros que Puerto Rico no puede volver a tener 4 años de gobierno del PNP. ¿Qué vayan a hacer ellos de aquí al 3 de noviembre? Mira, hay que darles espacio, pero yo no tengo mayor preocupación en este momento. Eso no quiere decir que no hay que trabajarlo. Y pronto me sentaré con Charlie a ayudarlo a diseñar estrategias. Pero yo no tengo mayor preocupación de que la gran mayoría, casi la totalidad de los populares que participaron en la primaria de ayer, vayan a votar por Charlie Delgado el 3 de noviembre. Problemas los veo en el otro lado. Bajo tu percepción, el Partido Popular está sólido. Yo nunca sentí que el partido se había dividido en la primaria, y el hecho de que Charlie ganó con ese margen tan amplio le favorece lograr mantener la unidad del partido. No te voy a quitar, siempre hay retos, siempre hay partidarios. Yo sé que en política, al final del día, tú nunca logras obtener el 100% de la gente de tu partido, siempre se queda un por ciento, como ahí dicen, de los disgustados que no les gusta el candidato. Pero yo creo que va a ser un por ciento mínimo, que es lo que tú necesitas. Claro, estamos claros que en Puerto Rico ya tú no ganas con lo de tu partido nada más. Tú tienes que apelar a personas de otras tendencia o no afiliado, y yo creo que Charlie para apelar a ese tipo de electorado. En el 2016-17, una vez terminaron las pasadas elecciones, usted hizo un análisis bastante interesante donde planteaba que el Partido Popular, ¿verdad? En aquel momento había como que un poco menospreciado las candidaturas independientes de Sidre, de Lúgaro. Ahora mismo, el Partido Popular debe de analizar con mucho respeto esas candidaturas y ver a dónde podrían llegar ellos para entonces ocuparse y atraer el voto de las personas de la periferia que podrían darle el voto a candidaturas independientes o estos nuevos partidos. Sí, definitivamente hay que mirar eso. Yo soy de los que me sorprendí con el voto de Lúgaro y el voto de Sidre en las elecciones pasadas. Yo no estaba en ninguna papeleta, así que no tenía acceso a las encuestas internas y a las estrategias internas. Yo creo que en esta ocasión hay que estar pendiente con el desarrollo de esos otros partidos, Proyecto Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, obviamente el Partido Independentista Puertorriqueño, y hay un candidato independiente a la gobernación. Sí creo que la primaria de ayer le ha permitido a los dos partidos principales acaparar la atención, y particularmente, como te dije, el resultado del Partido Popular con esa victoria de Charlie Delgado, una persona que el país está empezando a conocer y que en la primera oportunidad lo favorecieron, creo que le da una ventaja al Partido Popular. Y esta campaña va a ser bien extraña, Frankie. O sea, aquí nos quedan, mañana es martes, mañana vamos a estar a 11 semanas de las elecciones. Y prácticamente, fuera del aire me preguntaba antes que empezáramos, ¿cuándo empieza la campaña? Nadie sabe, porque por la situación del COVID, ahora mismo la situación en Puerto Rico se ha ido un poco fuera de control. Bueno, un poco no, mucho fuera de control. Y la gobernadora, que acaba de ser derrotada, va a tener que asumir su responsabilidad como gobernadora, y no sabemos si van a poner todavía más restricciones. Te digo esto porque esto le va a complicar a todos los partidos y a todos los candidatos a hacer campaña, y eso, pues, ¿qué efecto va a tener sobre los partidos nuevos? Está por verse. Pero creo que el Partido Popular tiene que prestarle atención a eso, y yo no creo que el argumento puede ser únicamente vota por mí, porque si no votas por mí gana el PNP, gana Pierluisi. Yo creo que el argumento tiene que ser vota por mí porque yo soy mejor que todas las otras alternativas, y además soy el que puedo ganar. Yo, en lo que a mí respecta, ese es el mensaje que yo voy a llevar. O sea, yo quiero el voto de los populares, pero yo quiero votos de personas que se identifiquen con el PNP, que se identifiquen con el PIB, que se identifiquen con Victoria Ciudadana, que yo les pueda convencer que yo soy la mejor alternativa para representar a Puerto Rico en la capital federal, y particularmente en esta coyuntura donde tenemos una Junta de Control Fiscal que hay que ponerle control en Washington, donde necesitamos unas nuevas herramientas de desarrollo económico, nuevos incentivos para atraer las farmacéuticas en Puerto Rico, algo que estoy batallando desde ya,
y donde hay unos grandes contrastes entre lo que representa Jennifer González y lo que representa este servidor. Así que yo creo que hay que atender esos partidos emergentes, partidos nuevos, y no se les puede menospreciar, ni mucho menos castigar a aquellos electores que están pensando votar por esos candidatos. Hay que enamorarlos, que es muy diferente. Usted menciona una palabra que vamos a subrayarla mejor. ¿Por qué usted entiende que el pueblo de Puerto Rico debe darle el respaldo a usted, subrayando esa palabra, bajo el punto de vista de que sea mejor candidato que Jennifer González, mejor candidato que Sayira Jordán Conde, y del candidato del Partido Independentista y del, no sé el nombre de la persona que aspira por el Partido Proyecto Dignidad? ¿Qué lo hace diferente a estas otras 4 o 3 personas? Mira, primero las propuestas y lo que uno va a ir a defender allí. Te acabo de mencionar algunas rápidamente. Por ejemplo, ya yo estoy trabajando y ya se han presentado proyectos, y te puedo anticipar que yo espero que haya más desarrollo, aunque el Congreso, tú sabes que eso es un tranque entre republicanos y demócratas ahora mismo, pero yo de las primeras cosas que voy a hacer es proponer y mover con grandes posibilidades, particularmente si ganan los demócratas la Casa Blanca y el Senado, una nueva herramienta de incentivos contributivos para atraer inversión en Puerto Rico, en el sector de la manufactura, medical devices. Ahí hay unas grandes diferencias con los otros candidatos, o no creen eso, o el caso de Jennifer González, ella no quiere adelantar eso porque eso es incompatible con la estabilidad. Eso es lo más importante. Puerto Rico necesita nueva inversión y necesita creación de empleos y buenos empleos. Y yo estoy comprometido con eso y ya lo estoy trabajando. La Junta de Control Fiscal. Ya yo he comenzado a trabajar con mis amigos demócratas. Primero, yo no voy allí a aprender, yo conozco Washington, yo he mantenido relaciones en Washington a tal extremo que en el 2017, cuando Pedro Rosselló necesitaba ayuda en Washington, me llamó y yo lo acompañé varias veces a la capital federal. ¿Por qué me llamó? Porque sabe que yo conservo amistades allí, amistades en posiciones de poder, particularmente con los demócratas. Ya yo he comenzado a hablar con Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es la que tiene la jurisdicción sobre el tema de promesa, y él tiene un proyecto de ley para devolverle $800 millones que le quitaron a la UPR, para ponerle control a la Junta de Control Fiscal, para establecer criterios de conflictos de interés, para ordenar una auditoría de la deuda, para borrar cierta deuda. Ese proyecto no lo ha defendido Jennifer González. Yo no sé cuál es la postura de los otros candidatos a comisionado residente. Yo voy allí a sentarme con Raúl Grijalva y comenzar rápidamente a mover esas propuestas. Yo voy allí a unirme al voto con los demócratas, que desde hace tiempo están dispuestos a hacerle justicia a Puerto Rico en programas de ayuda para los sectores más necesitados, como el SSI y otros programas donde Puerto Rico no está recibiendo trato igual. Mi contrincante es republicana, la principal. Los otros yo no sé con quién harían caucus, los demás candidatos. Yo sé que yo voy a ir allí a sentarme con los demócratas a propiciar que estos proyectos se echen hacia adelante, y no tengo que ir a aprender, como te dije. Es más, desde ya yo estoy trabajando muchos de estos temas para beneficio del pueblo de Puerto Rico, la mayoría de ellos dirigidos al tema de desarrollo económico, que es tan importante para Puerto Rico. 1967, 1993, 1998, 3 plebiscitos. Todavía no se resuelve el estatus político de Puerto Rico. Ahí también hay grandes diferencias entre un servidor y otros candidatos. Mira, ya lo puse, está publicado en mi libro. Es un libro que yo publiqué antes de tomar la decisión de aspirar. Crisis en la agenda para la crisis. Son varias propuestas, no son todas federales, pero en el tema de estatus, yo ahí elaboro una propuesta que también la he conversado ya con amigos del Congreso, para que sea una legislación que diga, una legislación federal, que también la impulsaría. Y esto también me distingue a mí de los demás candidatos. Que diga que el Congreso reconoce el poder del pueblo de Puerto Rico a través de su legislatura para convocar a una asamblea de estatus, lo que le han llamado la constituyente, pero el término correcto es una asamblea de estatus. Y que la ley federal diga, si el pueblo de Puerto Rico a través de su gobierno la convoca, pues entonces la ley federal activaría una comisión de diálogo que tenga representación de Cámara y Senado, republicanos y demócratas, y representación de las agencias pertinentes del Ejecutivo. Y que esa comisión de diálogo, la ley federal le dé la encomienda ¿de qué? De dialogar. ¿Con quién? Con la Asamblea de Estado. Temas sobre qué pasa con la ciudadanía americana bajo una posible independencia, qué pasa con el idioma español bajo una posible estadidad, qué efecto tendrían
la imposición de la contribución sobre ingresos y otras contribuciones. La pregunta que siempre nos debatimos aquí, que el Congreso nunca nos ha dicho, yo no estoy diciendo que el Congreso se comprometa a darle lo que el pueblo de Puerto Rico pida, porque eso es lo que ha trancado, lo que ha trancado la ficha. Yo lo que digo es, número uno, otro plebiscito de estatus, como nos van a imponer a uno de estadidad, sí o no, eso es una pérdida de tiempo. Vamos a convocar una asamblea de estatus, pero vamos a reclamarle al Congreso que por lo menos se siente a dialogar con nosotros. Y yo te puedo anticipar que esa propuesta también ya la estoy trabajando con amistades mías a nivel federal. Hay una realidad, señor gobernador, cuando el comisionado residente llega a Washington, muchas veces pues dicen tiene voz, no tiene voto, algunos comisionados pues le hacen caso, a otros no, su voz pues lleva ya años, ¿verdad?, dentro de la política y obviamente no dudamos de que tenga sus contactos. Como líder del país, ¿cuáles son las puertas que nosotros, los jóvenes, los puertorriqueños, tenemos que saber que se van a estar tocando, además de esos líderes que usted ha mencionado, pero a nivel de instituciones, el Departamento de Justicia, el Congreso, las Naciones Unidas, ¿a dónde es que vamos a ir a jamaquear el árbol para que salga la resolución del estatus político de Puerto Rico? Pero hay que dar la batalla en el Congreso. O sea, en el Congreso, Frankie, tristemente se creen, y yo hablo que los puertorriqueños lo único que queremos es la estadidad. Y lo primero es que hay que educarlos, que de verdad aquí no hay un mandato a favor de la estadidad, que aquí hay una oposición grande a la estadidad. Yo anticipo que el plebiscito de estadidad, sí o no, va a ganar el no. Yo anticipo que se va a generar una coalición de sectores en Puerto Rico y eso probablemente le va a abrir los ojos al Congreso a que tiene que considerar otras alternativas y otras para discutir el tema de estatus. Tiene que ser la primera línea de batalla el Congreso. Obviamente uno puede tocar otras puertas. Llevamos cuántos años. Yo he ido al Comité de Naciones Unidas, fui como presidente del Partido Popular, fui como gobernador, fui como ex gobernador. Llevamos demasiados años y esa presión no genera movimiento. Hay que ir donde de verdad están los poderes plenarios, que es en el Congreso, pero hay que irle con una propuesta diferente. Y esa es la que yo estoy elaborando, que como te dije, entre otros temas, las pongo aquí en este libro y ya la he conversado con amigos congresistas y no te sorprendas si vas a ver movimiento en esos temas también antes de las elecciones. Ok, gobernador, vamos ahora a su función como comisionado, aparte del estatus político y ya siendo, por ejemplo, comisionado residente. Hay una población que está siendo menospreciada, una población que ha sido olvidada por parte de los gobiernos en los últimos años. Esta es la población de los militares, veteranos de guerra, que han denunciado año tras año que aunque hay hospitales en Puerto Rico, los servicios no son los adecuados para trabajar con ellos y para darle los beneficios como si estuviesen acá en los Estados Unidos. Eso es una realidad que muchas veces se ignora por los funcionarios electos en Puerto Rico, pero que debe atender el comisionado residente. Sus propuestas para esos veteranos. Mira, cuando yo fui comisionado residente, yo mantenía una relación y una comunicación extremadamente efectiva con todos los grupos que agrupan a veteranos aquí en Puerto Rico. Y yo tenía personal en mi oficina de Washington y en mi oficina de San Juan. Además, yo abrí oficina en Ponce y abrí oficina en Mayagüez. Y yo no sé en este momento dónde la comisionada tenga oficina, más allá de una en San Juan. Y yo tenía personal dedicado exclusivamente a atender situación de militares y de veteranos. O sea que primero yo transformé mi oficina de comisionado residente. Obviamente han pasado tantos años que probablemente los líderes de esas organizaciones con los que yo me relacionaba, pues ya no son ellos. Pero eso es lo primero que voy a hacer, o sea, tener una relación directa. Y a ninguno de ellos nunca le pregunté de qué partido eran. Nunca supe. Eran populares, eran PNP, simplemente eran los que representaban diferentes agrupaciones que defienden los derechos de los veteranos. Y en aquel momento, estamos hablando 2000-2004, yo empecé a dar las batallas para las ampliaciones que se fueron dando y que eventualmente ahora cuando usted pasa por aquí, por el Hospital de Veteranos en Río Piedra, las ve. Lo primero que yo quiero es precisamente sentarme a hacer una evaluación de dónde están las facilidades, particularmente de servicios médicos, las facilidades en San Juan, las facilidades y las clínicas satélites que haya fuera de Puerto Rico. Tengo que hacer esa evaluación en primer lugar para de ahí tratar de promover unos planes de inversión en lo que se necesite para ese sector
tan importante. Lo hice del 2000 al 2004 y es cuestión de reactivar esos compromisos y esas conexiones con las comisiones pertinentes allá en el Congreso de los Estados Unidos y con el Departamento de Veteranos, que independientemente de si son republicanos o demócratas, tú sabes que a nivel de Estados Unidos es un departamento que se le ha criticado mucho por muchas veces sus niveles de alta burocratización e ineficiencia e inefectividad. Hay otro tema relacionado específicamente, usted lo mencionó levemente, que fue el desarrollo empresarial, ¿verdad? La agricultura. El Partido Popular siempre ha tenido el lema pan, tierra, libertad. Pero entonces hemos olvidado y se ha identificado que la agricultura es pieza clave para el desarrollo económico y ahora mismo, hoy, que estamos pasando por esta crisis, ¿verdad? De la cuestión del COVID, hemos visto cómo organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias han llevado comida de los productos agrícolas de Puerto Rico distribuyéndose a las casas de la gente más necesitada. Sin embargo, la realidad es que en el Departamento de Agricultura en Puerto Rico existe una burocracia brutal contra estos agricultores y estas pequeñas empresas de la montaña, específicamente el área este y el área sur. ¿Usted tiene alguna propuesta o puede trabajar alguna propuesta desde el Congreso para ayudar a estas organizaciones comunitarias o estos empresarios de la agricultura para que se agrupen en pequeñas cooperativas y desarrollar la mano obrera de la agricultura y que pueda producir, en vez de nosotros todo el tiempo traer nuevos inversionistas de afuera, sino que la gente de Puerto Rico con sus propias manos metan manos sobre nuestra tierra? Mucho lo que me describe, pues le toca al Departamento de Agricultura de Puerto Rico, tú mismo lo dijiste, o sea, que tiene que haber un compromiso del gobierno de Puerto Rico con ese sector, y ese ha sido un área que presupuestariamente se le ha recortado mucho. Sí te puedo decir las cosas que yo comencé a trabajar como comisionado residente y después como gobernador. ¿Quién es el principal comprador de productos, de todo tipo de productos en el mundo? El gobierno de Estados Unidos. Y cuando yo fui comisionado residente, empezamos a trabajar con que agencias del gobierno de los Estados Unidos que compran muchos productos agrícolas, especialmente el Pentágono, mirar la posibilidad de comprar productos de Puerto Rico. Y dejamos encauzado un proyecto piloto para comprar y consumir café de Puerto Rico. Yo creo que ese es un tema que sí, como comisionado residente, eso no requiere necesariamente legislación, lo que requiere es empatar y lograr unos acuerdos del gobierno de Puerto Rico con agencias federales que compran comida, que compran productos agrícolas, porque muchas veces eso es lo que necesita nuestro agricultor. Lo que necesita es la certeza de que lo que va a cosechar, lo que va a producir, va a tener mercado en Puerto Rico. Pero si tú le garantizas que va a tener un mercado de exportación, eso le va a permitir producir a escala, y al producir a escala, pues poder producir para Puerto Rico y para exportación. Cuando yo fui comisionado residente, yo pertenecí en aquella ocasión a la Comisión de Agricultura, y cuando se aprueba el Farm Bill, que es una medida que se aprueba periódicamente, hay que asegurarse que ahí haya medidas de apoyo necesarios para nuestros agricultores. Pero creo que en lo más que puede ayudar el comisionado residente es en lo que te acabo de decir, tratar de abrirle mercados a los productos. Digo, eso es de gobierno, pero también le puedes abrir mercados con sectores privados de Estados Unidos, donde la figura, yo siempre he visto la figura de comisionado residente, y ahí yo creo que hay una diferencia también con Jennifer González. Ella se pasa diciendo que ella solamente está en el Congreso, en la Cámara. No, el comisionado residente, por su situación, yo estaba en la Cámara de Representantes, pero yo me pasaba metido en el Senado Federal, y yo establecí grandes relaciones y logré cosas importantes como el trato igual para Puerto Rico en la ley federal de No Child Left Behind. Fíjate que ya nadie dice que a Puerto Rico se le discrimina en fondos de educación. Eso se logró cuando yo era gobernador con John Boehner, republicano en la Cámara, y Ted Kennedy, que en paz descanse, demócrata en el Senado. Y lo otro que yo hacía como comisionado residente, yo me pasaba metido en las agencias federales. En todas las agencias federales. A mí me tocó bregar con el escándalo de Víctor Fajardo en educación. Se congelaban los fondos federales. Nosotros logramos dos cosas. Número uno, que nos dieran más fondos federales al lograr que se le tratara con justicia a Puerto Rico en todos los programas de educación. Nadie te habla de discrimen
en programa de educación. Eso se logró cuando yo fui comisionado residente. Poca gente lo recuerda. Y no solamente eso, sino que comenzamos a enderezar el Departamento de Educación, primero con el secretario César Rey cuando yo era comisionado y luego cuando yo soy gobernador con Rafael Aragunde. Y antes de yo salir de la fortaleza, nosotros liberamos los fondos de educación que estaban congelados por la corrupción de Víctor Fajardo. Ahora mismo están congelados los fondos de educación, están congelados los fondos de salud, están congelados los fondos de vivienda, están congelados los fondos Pon María. Y la comisionada residente tiene que entender que ella tiene que ser un enlace entre las agencias de gobierno de Puerto Rico que hagan su trabajo y las agencias federales para que esos dineros fluyan hacia Puerto Rico. Hay una realidad, la comisionada residente dice que ella no es parte de esta administración. Entonces, bueno, pues presumimos que entonces tampoco es parte o no puede relacionarse, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo allí. Mira, pues yo no sé, ella dijo que no es parte, al otro día dijo que sí, que era parte, pero que a lo mejor, pero que quizá. Aquí hay una realidad, ya esta es política. Puerto Rico sufrió el gobierno de Ricardo Rosselló en gran medida por culpa de Jennifer González. ¿A qué me refiero? Ricardo Rosselló era un desconocido, es verdad, era el hijo de Pedro Rosselló, pero quien le dio legitimidad en aquella primaria con Pedro Pierluisi fue Jennifer González, que había sido presidente de la Cámara, ya era una figura reconocida en Puerto Rico y dentro del PNP, y ella en aquel momento, en lugar de coger a Pedro Pierluisi, escogió a Ricardo Rosselló y eso le dio legitimidad, es como si ella lo hubiera ungido. Y después, meses después, empieza a decir, o sea, quiere decir que ya no es parte de esa administración, si ella lo ayudó a elegirse, ella fue la que se lo presentó al país. Luego dejaron de hablarse, yo fui testigo de eso. Cuando yo acompañé a Ricardo Rosselló a reuniones en el Congreso, yo fui con Ricardo Rosselló a ver senadores republicanos, el senador Roger Wicker, amigo mío, republicano de Mississippi, y Jennifer no estaba, yo tenía vergüenza ajena. Y el senador republicano decía, ¿dónde está Jennifer? Ya ahí yo me di cuenta. Yo me di cuenta que ya las relaciones estaban rotas. Entonces, Wanda Vázquez llegó a la gobernación porque es parte del equipo del PNP. Así que ella tiene una gran responsabilidad con todo lo que pasaron en estos 4 años. Y decir que no es parte de esta administración, bueno, pues entonces es parte de la administración de Trump. O va a negar a Trump también. Así es. Porque ahora mismo va para la convención republicana en los próximos días a defender a Trump. O sea, en este momento que Puerto Rico ha sufrido tanto discrimen de la administración de Donald Trump que llegó a decir que nos quería vender como si fuéramos un pedazo de tierra, Jennifer González se va a montar en un avión en los próximos días para ir a la convención republicana para hacer campaña a favor de Donald Trump. Ahí tienes otra gran diferencia entre Jennifer González y este servidor. Gobernador, nos quedan pocos minutos. Yo sé que usted el día de hoy ha sido... El de ayer y el de hoy han sido largos y ya pues las baterías se van acabando. Ahora que menciona esa palabra, vamos a ponerle un poco guapo, ¿verdad? Le voy a preguntar de unos temas que están en la palestra pública de hoy. La primaria fue ayer. La verdad es que bajo mi percepción, y yo entiendo que así ha sido la de muchos, el Partido Popular salió fuerte en la Cámara de Representantes porque escogieron una papeleta sólida, bastante renovada por acumulación, no así con la papeleta del Senado, ¿verdad? Pero eso contrasta con lo que ocurre hoy. El país se levanta con la primera plana y con la noticia de que hay una legisladora que le habían ocupado el teléfono hace unas semanas atrás, una legisladora que había dicho Santa María, Madre de Dios, pero de repente de cristiano nada y sale entonces que la acusan por fraude, por soborno, por conspiración, por destruir evidencia, y eso lacera la imagen de la institución de la Cámara de Representantes. Le da unos puntitos a favor al Partido Popular y yo digo que se los dio por unos minutos, porque entonces aparece un legislador del Partido Popular y comete el chiste tan grande de decir que eso no ocurre si se aumentan beneficios para los legisladores, sabiendo que el país ya está cansado de esta tiranía de los legisladores. Tenemos un legislador, precisamente se llama Tatito Hernández. Su percepción de esa variante, o sea, vemos que hay una por el PNP que la acusan de corrupción y por el Partido Popular de repente hay otro que dice no hacemos nada corrupto, si nos aumentan el sueldo, nos dan mejores beneficios en dieta y nos aumentan los beneficios que teníamos antes.
Mira, estoy totalmente en desacuerdo con las expresiones de Tatito. Las escuché en vivo cuando las estaba dando con Luis Penchi, y es el tipo de expresión que uno dice, me dan ganas de meterme en la radio. Desafortunada, incorrecta, inaceptable. Él emitió un comunicado de prensa más tarde en el día, prácticamente pues yo diría que medio arrepintiéndose, que eso no fue lo que él trató de decir. La moral, la ética no tiene nada que ver con el sueldo que uno reciba. O sea, y un sueldo de 72,000, 73,000 dólares es más que suficiente para vivir, y si hay personas que de verdad no pueden vivir con ese sueldo porque tienen unos compromisos, pues no tienen que ser legisladores. O sea, uno está obligado a ser legislador. Así que esa es una realidad. Yo leí el pliego acusatorio. Yo lo leí. Wow, está fuerte. Está fuerte porque ahí lo que se describe es un patrón desde el 2017. Tan pronto ganaron la mayoría, porque ya era legislador de minoría. Cuando ganan de mayoría, le aumentan el presupuesto de su oficina, y a una empleada que lo que ganaba era 800 pesos, le fue subiendo el sueldo hasta 6,000, 7,000, 8,000 dólares, y a cambio de eso todos los meses la empleada le tenía que dar 1,000 y 1,500 dólares a Tata Charbonnier, a su esposo y en unas ocasiones a su hijo, en un esquema, pero y evidentemente Fiscalía Federal tenía eso bien cuadrado. Ahí está, por lo que tú lees, tiene la fecha. En tal fecha le dieron, la empleada recibió el cheque, lo cambió en tal lugar, y al otro día aparece un depósito de 1,000 dólares o 1,500 en la cuenta. Haciendo transferencias por ATH móvil al teléfono y a la cuenta del esposo o de ella. O sea, la evidencia es como que contundente. Entonces, aquí hay que reconocer que el liderato del PNP tiene una gran responsabilidad, porque las actuaciones de Tata Charbonnier se conocían desde hace tiempo. En el 2002, 2003 a ella se le acusó y nunca se negó de que trabajando por contrato en el municipio de Canóvana, municipio PNP, con el famoso Chemo Soto, facturaba 2 veces por las mismas horas. Ella ha sido sancionada por el Tribunal Supremo en su rol de abogada 3 veces. La última, es verdad, fue hace 4 meses, pero antes de eso 2 veces. Y el liderato del PNP la siguió respaldando. Y Pedro Pierluisi la utilizó en esta contienda contra Wanda Vázquez como una de sus principales voces a favor de Pedro Pierluisi. Así que aquí hay una... Además, Johnny Méndez la puso a dirigir la Comisión de Ética a esa señora. Hay rumores, no, te puedo decir lo que ha salido, no sé si te has fijado en la prensa. Se alega que hay más investigaciones. Tengo que decir que el director del FBI, el fiscal federal, es una persona, se ve muy recta, no está con chismecitos. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Pero aparentemente el propio Johnny Méndez, presidente de la Cámara, ha dicho que a él le pidieron información sobre otros legisladores. Así que, y hoy acaba de salir una información de que en el Fondo del Seguro del Estado confirmaron que el FBI pidió información sobre la esposa del alcalde de Cataño, que a la misma vez es amiga de Tata Charbonnier y trabajaba en el fondo, pero estaba en destaque en la oficina de Tata Charbonnier. Así que sabe Dios si esto es simplemente el comienzo de más escándalos dentro del PNP. Que, o sea, yo analizaba en mi podcast esta mañana que Pedro Pierluisi carga con unas maletas bien pesadas, porque estamos ante la peor administración que ha habido en Puerto Rico en la historia, y manchada de corrupción, que es un escándalo tras escándalo, y hoy pues amanecimos con este nuevo escándalo. Ya esa parte es muy, muy interesante, y específicamente el tema de la corrupción. Cómo Acevedo Vilá en un momento dado fue acusado por esta misma agencia federal, puede decirle al pueblo de Puerto Rico que sus acusaciones no se comparan a estas que están presentando. Hay un libro que se titula Así fue, me parece que es. Así fue. ¿Cómo fue? Así fue y ahora qué, por aquí lo tengo. Así fue y ahora qué. Para ir finalizando, ¿usted me puede decir así fue y ahora qué y por qué? O sea, ¿de qué lo acusaron? ¿Habían fondos públicos? No, para empezar, me siento con la mayor libertad de señalar a los corruptos, porque precisamente nadie fue más investigado que este servidor. Porque yo tenía a Rosemilia Rodríguez, la fiscal federal, activista del PNP, que se fue a conciertos, primero que se inhibió de investigar a Luis Fortuño, así mismo dijo,
porque era de su partido, y recientemente estuvo con Jennifer González, ella siendo fiscal, en un concierto en el Choliseo de Wisin y Yandel, a ese nivel de interacción con el PNP. El pueblo de Puerto Rico todo el tiempo supo que era una investigación motivada políticamente. No tenía nada, ni un centavo de fondos públicos, cero, nada. Nada. Es más, los grandes testigos que iban allí decían, no, si el gobernador como gobernador nunca ni me dio una reunión. Y los jurados decían, pues entonces, ¿cuál es el acto aquí de corrupción? ¿Cuál fue el veredicto? El veredicto. Primero, mis abogados no presentaron ni una pieza de evidencia, nada, cero. Porque estábamos convencidos que Fiscalía Federal había hecho el ridículo y el veredicto fue unánime. Por ahí hay mucha gente que confunde. No, que fue que todos estaban en contra menos uno. No. A nivel federal, los veredictos tienen que ser unánime de culpabilidad o unánime de no culpable. Y ese fue el veredicto en 15 minutos, en 45 minutos. Además, yo quisiera que la gente compare mi gobierno con lo que ha venido después. No ha habido una sola persona de mi gabinete acusada de nada. Es más, te voy a dar algunos ejemplos. Mi primer secretario de la Gobernación, Chief of Staff, ¿quién es? Aníbal José Torres, senador respetado en el Partido Popular y en Puerto Rico. Nadie habla mal de Aníbal José Torres. Podrás diferir de él políticamente. Mi segundo secretario de la Gobernación, Jorge Silva. ¿Tú sabes a dónde fue parar Jorge Silva después que salió de la Fortaleza? A dirigir la oficina de Small Business Federal de toda la región que incluye Puerto Rico, a dirigirla desde Nueva York. Rafael Aragunde, secretario de Educación, volvió a la cátedra universitaria, entró con un gran prestigio, salió sin una sola mancha. Pedro Toledo, que en paz descanse, ¿alguien puede hacer algún señalamiento contra Pedro Toledo? Mi secretario del Departamento de la Familia, Felo Matos. ¿Tú sabes dónde está Felo Matos ahora? Es el presidente de CUNY, el sistema universitario de la, el presidente de todo el sistema universitario de la ciudad de Nueva York. Alejandro García Padilla, secretario de mi gobierno, acabó siendo gobernador. David Bernier, secretario de Recreación y Deporte, por poco termina siendo gobernador. Ese fue mi gabinete. Ni un solo señalamiento de nada equivocado con fondos públicos. Por eso, ¿sabes qué? Yo me siento que puedo hablar con la frente en alto y señalar a los corruptos donde estén, porque eso es lo que he hecho toda mi vida. Cuando hay una injusticia, voy a pelear contra esa injusticia, como lo hice en el caso mío y como lo haría contra cualquier persona que se le acuse injustamente. ¿No se considera un bulto lleno de piedras para la espalda de Charlie Delgado? Yo te diría todo lo contrario. Cualquier persona que haya pasado por lo que yo pasé y esté de pie, lo que le demuestra el pueblo puertorriqueño es que puede luchar contra cualquier adversidad. Si me enfrenté a eso, me puedo enfrentar a Donald Trump, me puedo enfrentar a congresistas republicanos, todo lo contrario. Uno con esas batallas lo que hace es que gana con la experiencia y le demuestra al pueblo de Puerto Rico que no hay nada ni nadie que te pueda detener cuando tú estás luchando con la verdad y por lo que tú crees que es lo correcto por Puerto Rico. Gobernador, no nos queda mucho tiempo. Yo sé que usted está cansado, sí, pero tampoco puedo dejar pasar un tema bien importante. En la región sur de Puerto Rico, ¿usted ha escuchado hablar de Playa Santa? Claro, hace años que no voy allí, pero yo hacía camping allí cuando dejaban hacer camping. ¿En qué pueblo queda Playa Santa, gobernador? Playa Santa queda en Guánica. Guánica. Sabía que Guánica está sufriendo una actividad sísmica terrible. Yo hacía camping allí. Sí, lo sabemos. Sí. Por eso le pregunto. Sí. El área de Playa Santa. Sí. Mire, el área de Playa Santa y Guánica. ¿Y a Media Luna has ido? ¿Cómo? A Media Luna es la que está para acá a la derecha después de Playa Santa. No, sí, la jungla. Sí. Pero la jungla. Es que me trae recuerdo de juventud. Guánica tiene 28 playas, es uno de los pueblos más hermosos de la isla. Está sufriendo actualmente una actividad sísmica sin precedentes y todo ese litoral, pero realmente ha sido abandonado por el gobierno de Puerto Rico y las agencias federales han dado la espalda a gente que se le han caído las casas. Las instituciones de gobierno van a Guánica y solamente ya se probó en esta campaña electoral que iban a tirarse fotos para luego montarlas y establecer su publicidad a base del dolor ajeno. Usted que es candidato a gobernador y que conoce a Guánica, me gustaría que en algún momento... A comisionado. A comisionado, perdóneme, a comisionado. Me gustaría que en algún momento
evalúe la posibilidad de desarrollar alguna estrategia donde incluyan conversaciones con esta gente de la red sísmica, ¿verdad? Para ver qué tranquilidad se le puede dar al pueblo de la región sur de Puerto Rico a base de algunos estudios más adelantados que yo sé que el gobierno federal puede hacerlo para ver, ¿verdad?, qué explicación se le puede dar a ese monstruo que está viviendo y removiendo la tierra en el área. Sabemos que es algo natural, pero la gente necesita más tranquilidad. Aparte de eso, se necesita una inyección de dinero para reconstruir y para reactivar la economía. Y ahí tienes otro contraste. Los demócratas están dispuestos y aprobaron una asignación de, creo que eran 4 o 5 mil millones de dólares para los terremotos. Y Donald Trump, a quien respalda Jennifer González, se le sentó encima y en el Senado no la han aprobado. O sea, aquí todavía no se ha construido, Frankie, no se ha construido una nueva casa con los fondos de María, los fondos federales. Aquí todavía hay miles de hogares con techos azules. Y uno se tiene que preguntar, ¿dónde está la comisionada residente todos los días protestando, quejándose, de alguna forma logrando que esos dineros lleguen? La inmensa mayoría de los fondos federales de María no se han desembolsado todavía. Eso es una realidad y son cosas que hay que batallarlas desde el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, usted conoce a Washington y conoce a Guánica. Esperamos que pueda hacer algo por ese pueblo. Claro que sí, es un pueblo hermoso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo frecuentaba muchísimo. Hace tiempo que no voy de vacaciones, pero lo frecuentaba muchísimo por muchos años. Merrilee by the Sea, ¿te acuerdas de Merrilee by the Sea? Sí. Yo me quedaba allí. Sí. Cuando estaba recién casado con Piti, así que imagínate. Recuerdo que le voy a mencionar a una persona que es muy amigo suyo y es amigo mío. Fue un maestro tanto suyo como mío. Primero de usted, porque usted es mayor que yo. Licenciado Presby Santiago García, cuando iba ya de retirada, ahí en Playa Santa, en una ocasión, lo presentó usted para la candidatura a la Cámara por acumulación, su primera campaña. Sí, lo recuerdo. Para que entonces Santiago Belén era el alcalde. Sí, los otros días hablé un ratito por teléfono con Prepi. Así es. Bueno, gobernador, un placer, muchísimas gracias. Gracias, saludos, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.